Yo soy Vilma Fajnesić. Ser escritora es una de las actividades más importantes a las que me dedico. Nací en San José, Costa Rica. Soy hija de inmigrantes judíos provenientes de Polonia, tierras muy lejanas. Mis padres fueron sobrevivientes de la Shoah, sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue algo con lo que yo crecí, algo que integré fuertemente a mi alma. Crecí en estas tierras, tierras de paz y armonía, las tierras de Costa Rica. Siempre sintieron ellos el contraste enorme entre estas tierras tropicales, centroamericanas, y su tierra de origen, Polonia, en donde siempre se sintieron perseguidos. Costa Rica, específicamente la provincia de Alajuela, en donde transcurrieron mis primeros años de infancia, era un pequeño pueblo, tranquilo y amistoso. Ahí es donde empiezan mis recuerdos y vivencias, espacios vividos por una niña judía en tierras católicas. Costa Rica es un país católico. Es más, es uno de los pocos estados del mundo en el que la religión católica es la oficial. Las escuelas a las que acudíamos las niñas judías en aquel entonces eran escuelas públicas, estatales, y en ellas se tomaban clases de religión. Las niñas judías no estábamos obligadas a tomar estas clases. Así empecé a darme cuenta de que había algo diferente entre la escuela y mi casa, entre mis compañeras y nosotros. Esas diferencias eran marcadas, pero al mismo tiempo inofensivas. Con el acúmulo de experiencias y sentimientos, empiezo a trazar mis primeras líneas. Así van saliendo del alma todos aquellos sentires de la niña judía. Empiezan a acumularse entonces historias y más historias. Voy a leer del libro Cuentos de la niña judía un pequeño fragmento del cuento Shimele, dedicado a mi padre. Vivíamos en Alajuela. Ahí los días eran calientes y soleados, y nosotras, mi hermana Sharita y yo, íbamos de la mano de Shimele, nuestro padre, con una bola de fútbol para entregarla en el partido que nos habían dedicado. Nos dedicaban muchos, entonces teníamos que ir todas arregladitas, con vestidos de domingo y, por supuesto, regalar siempre la bola con la que jugaban. Los domingos en la mañana nos reuníamos con los deportistas en una plaza frente a la iglesia. Shime pertenecía a dos mundos. Atrás había quedado Polonia, su país natal. En Costa Rica tenía pocos años de estar viviendo. Había llegado como inmigrante desde tierras muy lejanas. Venía de una pequeña ciudad llamada Jelejov. Después de muchos pesares y sufrimientos, logró ser uno de los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Cada día me voy dando cuenta de que esta niña judía, hija de sobrevivientes de la Shoah, tenía en su corazón y ahora en sus cuadernos todas las historias que sus padres le contaban y que ella sabía que eran parte de sí misma. Así empiezan a aparecer los cuentos de la niña judía. El primer cuento que me animé a publicar se llama Historia de un viernes en la noche. Un día, leyendo una invitación que hacía la Revista Nacional de Cultura a participar en un concurso de cuentos, rápidamente me decidí y mandé este cuento. Grande fue mi sorpresa al ser notificada de que el cuento fue el escogido. Fui invitada en ese entonces a formar parte de una antología de escritoras costarricenses que se tituló Relato del Desamor, edición a cargo de Linda Berrón, de Editorial Mujeres. Participé con un hermoso cuento. Este cuento, junto con otros más de esta misma época, son descubiertos por Marjorie Agosin, escritora de gran renombre, profesora en el Wellesley College de Massachusetts y persona entregada a la lucha por los derechos humanos. En una de sus cátedras de otoño, una de las materias a enseñar la apoya en las historias de Cuentos de la niña judía, libro en el cual ella misma hace la presentación. Publico en el año 2011 mi primer libro de cuentos, En tierras ajenas. Este texto se compone de 10 cuentos. Este libro lo publico bajo la dirección de la escritora Mía Gallegos, que impartía un interesante taller de literatura.
La importancia de este libro es que la protagonista todo le parecía maravilloso, como sus comidas, sus creencias y sus tradiciones, la celebración de la Navidad, los regalos de los niños, la Semana Santa, simultánea a la Pascua judía, entre muchas diferencias culturales. Aparece entonces mi segundo libro, que lleva el título de En esos caminos. Para mí es una de mis mejores recopilaciones de cuentos. Lo publico en el año 2012. Se compone de 11 cuentos. Estos primeros libros son ilustrados con imágenes de algunas de mis pinturas. Por muchos años me he dedicado también a las artes plásticas, exponiendo mi obra tanto en el país como en el extranjero. Muchas colecciones las dediqué al tema judío. Los temas eran fuertes, eran denuncias, eran un testimonio. Gran parte de mi obra es en collage. Muchos materiales han pasado por mis manos, pero uno de mis preferidos eran los periódicos y las publicaciones. Con ellos pude dejar plasmados muchos sentimientos y muchas protestas también. Luego viene mi tercer libro de cuentos, año 2014. Cuentos de la niña judía. Nuevamente aquí presento la vida de una niña judía, hija de padres inmigrantes judíos provenientes de Polonia, sobrevivientes de la Shoah y todas las atrocidades que estos padres vivieron. En este libro se juntan las anécdotas de la niña, ya adolescente, viendo las atrocidades ocurridas en Polonia, los campos y los bosques, en contraste con la vida diáfana de la niña judía en tierras católicas. Esto lo vemos en cuentos como ¿A dónde quedó mi infancia? Y también en El tesoro escondido. Este libro ya fue traducido al inglés, Tales of the Jewish Girl. El cuarto libro que publico en el año 2016 se llama Esa era yo, una niña con 2 manzanas rojas. En este hay una gran variedad de cuentos existenciales y migratorios. Nos vamos a Nicaragua, a Vietnam, a Cuba, a Jamaica y a gran cantidad de las problemáticas humanas. Hay un solo cuento en el que no podía faltar algo de la tradición y las costumbres judías unidas a la problemática de la vida. Yo voy a leerles ahorita de un cuento, Venimos de Nicaragua, dedicado con todo mi cariño para Verónica. Así, con estas ilusiones, se animaron madre e hija y un buen día se trajeron a Toñito. La vida se volvió intensa para él, desde que empezaron el trayecto en Ticabús. Sus ojos no podían ni pestañear. No quería perderse ni un solo segundo de las maravillas y novedades que veía a su alrededor. Nunca imaginó que existiera un mundo así, con tantos paisajes y con tantas montañas y con tanta gente sentada a su alrededor, llena de paquetes, maletas y comidas que traían para su destino. Sintió que la vida le empezaba a sonreír, todo el día con su madre y su hermana, y además con la ilusión de que se encontraría de nuevo también con su hermano, a quien hacía mucho tiempo no veía. El tiempo fue pasando y las noches siguieron a los días. Esto era algo importante en sus vidas, la noche con su luna y el día con ellas en el trabajo, y él solo, sin tener con quién hablar, en ese cuarto del que tanto le había hablado Tere. En las noches, con la luz de la luna, salían todos a la calle. Algunos eran los guardas del vecindario y todos los demás los acompañaban. Eso le gustaba mucho a Toñito. Otra de mis publicaciones la dediqué al testimonio de vida de mi madre, quien, junto con mi padre, luchó por sobrevivir de la barbarie nazi. Esta edición la hice en conjunto con la escritora Mía Gallegos, de reconocida trayectoria. Al realizar este trabajo, nos cuidamos de respetar su espíritu y su lenguaje, y todos los datos cronológicos que ella testimonió. Igualmente respetamos todas las anécdotas narradas por ella. Cuentos de la niña judía. Ha sido escogido como lectura recomendada por el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica para ser leído en 8º año de secundaria. Esta escogencia ha sido para mí muy importante y creo que también para el libro, porque así esto le permitirá a la niña judía visitar las casas y las escuelas de todo el país y así confraternizar con todos los niños del interior.
Este libro es también leído y estudiado por las alumnas del Wellesley College de Massachusetts en Estados Unidos en los cursos de otoño. Lo utilizan en las bibliotecas de varias universidades del país, como por ejemplo la de Harvard. Entre mis proyectos a publicar, tengo una trilogía de la niña judía, que incluirá los cuentos de los 3 primeros libros publicados, para así poder llegar al público, tanto de niños como de adultos, con el tema de esa niña judía que representa a los niños migrantes o niños hijos de inmigrantes que viajan por el mundo con la gran incertidumbre de ver cómo será su destino. Aquí recordaremos la voz de esta pequeña niña judía que tuvo la suerte de que sus padres llegaran a tierras costarricenses, en donde pudo crecer y desarrollarse en completa libertad. He estudiado y recorrido mundos. Terminé incluso una licenciatura en filosofía. También varios años de estudios de la carrera de historia, siempre buscando mis raíces y mi pasado. La búsqueda y el rumbo se dirigieron entonces a la creación de un espacio destinado a eso, a compartir y enseñar la historia del pueblo judío en mi pueblo, en mi país, Costa Rica. Nace así el Museo de la Comunidad Judía de Costa Rica. En una de las placas a la entrada del museo podemos leer: este museo servirá como un punto de encuentro, de esperanza, solidaridad para una comunidad que busca un mejor mañana, tal como lo hicieron nuestros ancestros y primeros migrantes. He sido la directora de este museo desde su fundación hace ya 12 años. ¿Cómo se deja un testimonio de la historia? ¿De qué manera se logra testimoniar el transcurrir de un grupo migratorio a un lugar determinado y todas sus consecuencias? ¿Cómo se puede enseñar a las nuevas generaciones al responder a estas preguntas? Nace un museo. Así empezamos, así hemos continuado, y al día de hoy ya son casi 60,000 visitantes los que han acudido a nuestra cita con la historia del pueblo judío, a nuestra cita con la historia de este grupo de inmigrantes que llegaron y empezaron a formar esta comunidad allá en los principios del siglo XX. Para celebrar el 10º aniversario del museo, inauguramos un parque, el Parque de la Vida. Este es un espacio ubicado en el área verde de las instalaciones y está dedicado a aquellos sobrevivientes de la Shoah que llegaron a vivir a nuestro país. Es un espacio dedicado a la vida, a la luz y a la continuidad. Se puede observar en él una placa con los nombres de todos esos sobrevivientes para que los conozcan y así perduren sus nombres en el tiempo. El Parque de la Vida le recuerda a todo el que lo visite que esos sobrevivientes de la Shoah encontraron en Costa Rica nuevas oportunidades para una vida mejor. El monumento que se levanta en el centro de la plazoleta lleva marcado, en homenaje a aquellos que vivieron para que nosotros podamos seguir engrandeciendo las filas del pueblo judío. Así queremos ir enseñando a respetarnos y querernos, a respetar que todos somos iguales y diferentes, a conocer nuestras diferencias y aprender a disfrutar de ellas. En fin, a respetar la vida, la libertad, la inocencia y la felicidad que viene como un derecho en cada uno de nosotros, y es el mensaje que nos manifiesta la niña judía a través de todos los textos en los que van publicados sus cuentos.